Buenos días a todos, bienvenidos a esta conferencia y esperamos que sea de bendición en su vida, ministerio. Empiezo agradeciendo al doctor Rubén Arjona que aceptó en esta ocasión dar una charla con nosotros, como aceptar nuestra humilde invitación como ministro de Educación del Archipresbiterio de Chihuahua. Pastor, a quienes no conocen a Rubén es egresado de la licenciatura en el Seminario Teológico Presbiteriano de México. Hizo su estudio de maestría y doctorado en Princeton, en la Universidad de Princeton, Nueva Jersey. Ramón y yo y el pastor Iván, que ahí lo veo, tuvimos la bendición de ser compañeros de generación y damos gracias a Dios por la vida de Rubén. ¿Cómo va a ser la dinámica de esta charla? La dinámica va de la siguiente forma. Vamos a empezar orando como buenos presbiterianos y luego, pero no vamos a levantar ofrendas, así que no se preocupen por eso. Entonces, y después daremos paso al doctor Rubén que exponga y les voy a pedir, no vamos a dar muchas participaciones, le voy a pedir que si tienen preguntas, la hagan llegar a través del chat de la plataforma de Zoom, y aquí iremos sistematizando las preguntas. Les van a silenciar a todos, entonces van a estar silenciándoles para que no se sature o a veces se vicie el sonido. Está aquí con nosotros el pastor Ramón García, que es el presidente del Archipresbiterio de Chihuahua, a quien tengo la bendición de invitar en este momento para que nos guíe a Dios en oración para iniciar esta conferencia. Amén. Oremos, hermanos. Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos das de estar reunidos. Ayúdanos con tu espíritu a aprender, a escuchar y sobre todo a guardar en nuestra mente y corazón para una práctica las enseñanzas, Dios de amor, que en tu misericordia quieres darnos. Bendice a cada uno de los presentes. Oramos por aquellos que por alguna razón no pudieran estar en esta sesión. Que les bendigas donde quiera que estén. Gracias por esta oportunidad de estar juntos, de aprender juntos y de caminar por las sendas del reino. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, como ustedes saben, el título de la conferencia es Terapeu como respuesta a la pandemia. Fue lo que nos indicó el pastor Rubén. Y Rubén, bienvenido. Adelante. Es el momento de iniciar y te reiteramos nuestra gratitud por haber aceptado nuestra humilde invitación. Adelante, pastor. Gracias, Pastor Isaac. Voy a compartir con ustedes mi pantalla para poder ir platicando sobre algunos temas y de esa manera no tienen que verme a mí todo el tiempo. Ayer me decía mi hija, no, papá, tú no estás como para verse tanto tiempo, así que mejor les muestro la pantalla. Un segundito nada más en lo que... Ok, ahí estamos. ¿Sí me escuchan? Muy bien, perfecto. Entonces, como ya dijo el pastor Isaac, la plática de hoy se titula Terapeu, respuesta a la pandemia. Y como todos sabemos, la invitación viene de parte del Ministerio de Educación del Archipresbiterio de Chihuahua, a quienes les agradezco la oportunidad para compartir algunas reflexiones en torno a los desafíos pastorales que hoy estamos enfrentando. Como bien sabemos, la palabra pandemia es una palabra de origen griega, como muchas otras palabras en castellano, y es una palabra que se ha convertido en una palabra cotidiana para nosotros, dadas las circunstancias en la vida de los ministros, de las iglesias y de la gente en general.
Según el diccionario de la lengua española, la palabra pandemia viene del griego, pandemia, y originalmente significaba la reunión del pueblo. Como ustedes saben, en nuestro contexto se utiliza para referirse a una enfermedad epidémica que se ha extendido a muchos países. Entonces, pensando en la palabra pandemia y en el origen de la palabra pandemia, en el origen griego, dije, bueno, ¿qué palabra podría responder al fenómeno de la pandemia? Una palabra griega también de preferencia. Y entonces, así fue como llegué a la palabra terapeu, de la que hablaremos ahorita un poquito más. Algunos temas que quisiera yo compartir con ustedes hoy, y como dijo ya Isaac, yo quisiera que tuviéramos oportunidad para el diálogo. Entonces, algunas de estas reflexiones serán breves, de tal forma que tengamos espacio para el diálogo al final. Hablaremos un poquito de terapeu, que significa la vocación terapéutica pastoral de los ministros o de los agentes pastorales. Después, un poquito hablaremos de los desafíos o de algunos desafíos pastorales, porque obviamente no tenemos el tiempo para agotar ese tema, pero mencionaremos por lo menos 2 desafíos que me parece todos estamos enfrentando en menor o mayor medida, dadas las circunstancias. Y finalmente hablaremos del cuidado de otros y ese y ahí muy enfatizado, el cuidado de otros y el cuidado de nosotros. Entonces, la propuesta básica que estoy haciendo, y reconozco que no estoy descubriendo el hilo negro con esto, es que terapeu constituye una respuesta adecuada a la pandemia. Muchos de ustedes ya están haciendo esto todos los días, ¿no? En ese sentido, como digo, no estoy descubriendo ni proponiendo nada fundamentalmente nuevo, pero sí creo que resulta benéfico para ustedes, para nosotros, que hagamos una pausa, como la que estamos haciendo ahorita, para detenernos y reflexionar sobre la naturaleza del trabajo pastoral que estamos haciendo. La palabra terapeu, y algunos de ustedes son mucho mejores lectores del griego que yo. La verdad es que los idiomas bíblicos nunca fueron mi fuerte desde el STPM. Quizá por eso me fui más por el lado de la pastoral, pero terapeu quiere decir, o se traduce en la escritura con frecuencia como servir, sanar o restaurar. En Lucas 9:11, por ejemplo, además de recibir y hablarle del reino a la gente, Jesús sana, y ahí se usa la palabra terapeu, a los que necesitan ser curados. El verbo que el evangelista usa en esta instancia es precisamente, como digo, terapeu. Según mi colega y amigo, el teólogo pastoral Robert Dykstra, profesor en el seminario de Princeton, él explica lo siguiente, dice, terapeu no es una práctica dudosa para Jesús, es más bien su quehacer, su línea de trabajo. En ese sentido, Jesús no solo ejerce la labor terapéutica, sino que nos invita a nosotros, sus discípulos, a ejercer esta tarea. Y por esta razón yo digo que nuestra vocación cristiana puede definirse o puede entenderse como una vocación o una tarea de tipo terapéutico pastoral. Y esta tarea, como yo la entiendo, es una tarea para quienes hemos recibido un llamado pastoral propiamente al ministerio o a la predicación de la palabra, pero también incluye a quienes han sido llamados en general a la vida o a la vocación cristiana. Después de todo, todos hemos sido llamados a servir, a contribuir a la sanación y a la restauración de otros. Si bien la labor terapéutica pastoral compete a quienes han sido llamados a la vocación pastoral y cristiana en general, es importante subrayar que nuestra labor terapéutica pastoral no elimina la tarea de las personas que ejercen, por ejemplo, la psicología clínica y otras formas de consejería profesional. Idealmente, una persona que requiere cuidado puede beneficiarse de ambas, de la atención psicológica
y también de la atención pastoral. Por otra parte, y esto no es nuevo para muchos de ustedes lo saben bien, hay muchos lugares, muchos pueblos o zonas del país en las que simple y sencillamente no hay acceso a psicólogos clínicos o terapeutas profesionales, o si hay acceso, es sumamente caro, oneroso, y la gente pues no tiene los medios para estar pagando, no sé, 500 o 1,000 pesos cada semana por ir a ver a un psicólogo clínico. Lo que sí van a poder hacer, y ustedes lo saben, es ir a ver a su pastor, o a un anciano o a algún miembro de la congregación para compartir sus circunstancias, sus problemas. En ese sentido, su labor, la labor de ustedes, nuestra labor como pastores o agentes pastorales, se vuelve aún más crucial. Ahora bien, sin pretender ser psicólogos, quienes desempeñamos la labor pastoral, sin duda alguna podemos beneficiarnos en la medida que aumentamos no solamente nuestros conocimientos teológicos, sino también nuestro conocimiento de las ciencias humanas, en este caso en particular de la psicología. Ustedes recordarán, para los compañeros que estuvimos en el Seminario Teológico Presbiteriano de México, creo que en nuestra época, no sé cómo sea ahora, pero en nuestra época solamente tomábamos un curso de psicología pastoral, ¿verdad? Un semestre, y eso era, creo que todo lo que teníamos en el orden de la psicología pastoral. Entonces, en ese sentido, yo creo que entre más podamos aprender y beber de esa fuente, más beneficiaremos a nuestras congregantes. Si bien el trabajo terapéutico pastoral y el cuidado psicológico pueden complementarse, es importante no confundirlos. Y aquí recuerdo a dos personajes que seguramente ustedes conocen o han oído mencionar. Uno de ellos, el teólogo luterano Paul Tillich, ahí en su pantalla, y el otro, el psicólogo norteamericano muy famoso por haber desarrollado el concepto de la empatía, el Carl Rogers. Tillich, algunos de ustedes recordarán, hablaba de lo que distingue al cuidado pastoral o a la teología pastoral. Entonces, en su conversación, porque tuvieron algunas conversaciones muy amigables, y de esto ya llovió hace muchos años, pero en las conversaciones entre Tillich y Rogers, Tillich señalaba que lo que distingue a la teología pastoral es la capacidad de expresar lo que él llamaba la dimensión vertical, es decir, el lenguaje y los símbolos religiosos o teológicos referentes a Dios. Y Tillich le decía a Carl Rogers frente a frente, muy amigablemente, pero se le decía, la psicología se encarga de la dimensión horizontal y no tiene el lenguaje o la capacidad o no fue constituida para expresar la dimensión vertical. En ese sentido, la labor pastoral es para nosotros crucial porque nos da la oportunidad de expresar precisamente la dimensión vertical. En otras palabras, de hablar de Dios cuando estamos hablando de los problemas de las personas. Tillich mismo tenía mucho interés en la labor pastoral y en entender cómo la psicología podía beneficiar a la teología pastoral. Y por eso él buscaba este tipo de diálogos con psicólogos de su época. Sin embargo, Tillich subrayó que a los pastores o a los agentes pastorales no nos toca ser, y él lo decía así, pequeños psicólogos o pequeños psicoterapeutas. Él decía, esa no es la tarea del ministro. El psicólogo es psicólogo y el psicólogo debe ejercer su vocación enteramente. El pastor no debe caer en la tentación, decía Tillich, de ser o pretender ser un pequeño psicólogo. Al contrario, nosotros somos pastorales, agentes pastorales, teólogos pastorales, y esa es la tarea, la vocación que debemos abrazar y asumir. Eso no significa que no podamos o debamos estudiar psicología y otras ciencias humanas, siempre y cuando tengamos presente que nuestra vocación es de orden teológico y pastoral.
Y aquí recuerdo las palabras del teólogo checoslovaco, y algunos recordarán, lo conocimos en persona también allá en el seminario, creo que fue en 1996 o 97, cuando visitó México, el teólogo checoslovaco Milan Opochenski, quien fuera secretario de la que entonces se llamaba la Alianza Mundial de Iglesias Reformadas. Ahí está Opochenski, y una de las frases que más me gusta de su ensayo, La belleza y el servicio de la teología, es esta. Él decía, la teología está relacionada con la vida, su propósito es sanar, liberar, habilitar y enriquecer. Esa frase, se los confieso, es una de mis favoritas. El propósito de la teología es sanar, liberar, habilitar y enriquecer. Ante la pandemia, pues, nuestro llamado es a responder con terapeuo, es decir, con una disposición redoblada por servir y contribuir a la restauración y sanación de otros. Ahora bien, ¿cuáles son algunos desafíos pastorales que hoy estamos enfrentando? No son desafíos nuevos, pero creo que son dos desafíos que se están acentuando en el contexto de la pandemia que hoy estamos enfrentando. El primero que quiero mencionar, el primero de dos, porque son temas muy profundos. El primero de ellos es lo que en inglés se conoce como disenfranchised grief. Y les confieso que yo estuve buscando y no he encontrado una traducción técnica del concepto en español. Si alguno de ustedes lo sabe, por favor, compartirlo. Pero entonces yo dije, bueno, una adaptación popular de ese concepto en el inglés, al español, podría ser lo que aquí estoy llamando el duelo atorado. El duelo atorado. A mí me parece que el primer desafío pastoral que estamos enfrentando de una manera u otra es el duelo en general, sin duda, pero más específicamente esto que en inglés se llama el disenfranchised grief. Este tipo de duelo es el duelo que por varias razones no ha sido procesado apropiadamente. Podríamos decir que este tipo de duelo, o como le llamo aquí, el duelo atorado, es ese dolor que llevamos o que nuestros hermanos llevan en el pecho porque no han tenido los espacios o los recursos necesarios para procesarlo. Este concepto de disenfranchised grief, o lo que aquí estamos llamando duelo atorado, fue desarrollado por primera vez por el investigador norteamericano Kenneth Doka, este señor Doka, que ha dedicado toda su vida a estudiar este tema, específicamente el tema del duelo y más específicamente del duelo no procesado. Y él define este tipo de duelo como el duelo que la gente enfrenta cuando incurren en pérdidas que no son reconocidas y procesadas públicamente o que no reciben reconocimiento y apoyo social. Entonces, puede ser que la pérdida en sí no sea reconocida socialmente. Un ejemplo de eso sería, por ejemplo, las mascotas, ¿verdad? Ustedes saben, lo sabemos, para algunas personas, sobre todo para las personas que viven solas, qué importante puede ser un perro o un gato o un pececito o una tortuga. Y si esa mascota se muere, como no es un duelo reconocido social o públicamente, en general, ¿verdad? Puede haber excepciones, pues esa persona, digamos, se queda con ese duelo atorado, porque su pérdida no es reconocida socialmente. Otra razón puede ser que el que está sufriendo la pérdida no es reconocido como una persona que puede sufrir duelo. Por ejemplo, los niños, las niñas, solemos pensar que ellos, pues como son niños, no sufren pérdida o no padecen el dolor de una pérdida, y entonces, pues nadie se encarga de los niños. Otra vez puede haber excepciones muy honrosas, pero, por ejemplo, en los velorios solemos no preocuparnos mucho de los niños, o los niños se quedan en la casa, y otra vez esa es una instancia de duelo no procesado. Sin duda alguna, por la pandemia de COVID-19, los seres humanos estamos enfrentando una gran cantidad de pérdidas. Casi todos, si no es que todos, hemos sufrido la muerte de un familiar, de un amigo, de un hermano en la fe,
o de un vecino, por lo menos uno, ¿verdad? Quizá la mayoría de nosotros ya podríamos nombrar más de uno. Algunos también están sufriendo la pérdida de sus empleos o de sus negocios. Nuestros niños y nuestros jóvenes están enfrentando la pérdida de sus rutinas, de sus ritmos escolares. Nuestras iglesias, desde luego, han perdido temporalmente sus espacios de reunión, particularmente el uso de nuestros santuarios y de los espacios de fraternidad, que como bien sabemos son necesarios para el desarrollo de la vida cristiana. Y esta lista, ¿verdad?, de pérdidas podría crecer y podríamos dedicar una hora seguramente a hablar solo de las cosas que hemos perdido a raíz de la pandemia. Lo que quiero subrayar es que algunas de estas pérdidas han generado en nosotros precisamente estos duelos atorados, porque no hemos tenido los espacios y los recursos suficientes para procesar nuestro duelo. En el caso de las muertes de nuestros conocidos, no hemos tenido los espacios y condiciones que tradicionalmente tenemos para celebrar ceremonias y cultos fúnebres. Y eso pues nos ha dejado también, ¿verdad?, hasta cierto grado, con cierto duelo atorado en el pecho. Ahora bien, es cierto, crisis no nos dejan mucho espacio para procesar el dolor y el duelo. Después de todo, estamos ocupados sobreviviendo. Pero eso no significa que no necesitemos procesar el dolor y las pérdidas que estamos enfrentando. Yo creo que en virtud de nuestra vocación terapéutico-pastoral, y otra vez recordemos que terapeo significa servir, sanar y restaurar, creo que tenemos el desafío y la oportunidad de ayudar a nuestros hermanos y amigos a procesar el duelo que pudieran traer atorado. Esta tarea de acompañar y de llorar con los que lloran es sin duda una forma en la que Jesús mismo practicaba su ministerio terapéutico. Y anoche que estaba yo escribiendo estas líneas, pues recordé desde luego el caso de la historia de la muerte de Lázaro. Ustedes se acuerdan bien de esa historia. Jesús, como sabemos, se toma el tiempo para acompañar a los que sufren. Y uno lee esa historia y bueno, Jesús, en primer lugar, pues se toma su tiempo para llegar al lugar donde estaban Lázaro y sus hermanas. Pero una vez que llega, parece que Jesús no tiene prisa, ¿verdad? Se va con calma y deja que los judíos y las hermanas de Lázaro, Marta y María, lloren todo lo que tengan que llorar. Y eventualmente, como bien recordamos allá en Juan 11:33, dice el evangelista que Jesús mismo se permite sentir el dolor ajeno y ese dolor ajeno se vuelve en su dolor propio hasta que, según el evangelista, Jesús se estremece en espíritu, se conmueve y llora. Jesús llora, ese es el versículo allá en Juan 11. En otras palabras, desde mi perspectiva pastoral, Jesús se toma el tiempo para acompañar a un grupo de personas que traían que estaban sufriendo y enfrentando una pérdida muy profunda. Y aquí comparto con ustedes algunas sugerencias prácticas para ayudar a aquellos hermanos, hermanas, vecinos, compañeros, compañeras que pudieran estar sufriendo de lo que aquí llamamos duelo atorado, es decir, del duelo no procesado. Y esto viene de otro colega, un psicólogo que se llama David Miger, y él ofrece algunos lineamientos para ayudar a las personas que traen algún duelo o que están enfrentando algún duelo que no han podido procesar. Y algunos de estos lineamientos los vemos reflejados en Jesús mismo, en esa historia de la llamada resurrección de Lázaro. Lo primero que recomienda Miger es motivar al que sufre a hablar, poniendo atención especial a las palabras y a los sentimientos que emanan de esa conversación. Por ejemplo, si usted nota que la persona se siente triste, pues déjela llorar unos momentos antes de seguir el diálogo.
Entonces, la primera recomendación que parece muy obvia, muy básica, pero que a veces se nos escapa, es dejar que hable la persona que está sufriendo. Y si, dadas las circunstancias de la pandemia, no nos podemos reunir en persona, bueno, pues a través de este medio, de Facebook, de cualquier medio que esté a su alcance, escuchar a la persona por teléfono, ¿verdad? Escuchar a la persona, motivar a que el que ha sufrido la pérdida hable y exprese sus sentimientos. Lo segundo que Miguel recomienda es ayudar al que sufre a procesar el duelo. Y él recomienda algunas cosas, algunos ejercicios que pueden ayudar a la persona a procesar el duelo. Por ejemplo, invitarle a escribir un poema sobre la persona que ha fallecido, una eulogía, o una carta al ser querido que ha fallecido. Por ahí hay otro terapeuta que recomienda escribir, si usted es derecho, diestro, recomienda usar su otra mano. En este caso yo soy diestro, entonces sería con la mano izquierda. ¿Por qué con la mano izquierda? Porque escribir la carta con la mano izquierda, según este señor, facilita o ayuda a que las emociones que están enterradas o atoradas fluyan. En alguna ocasión alguien me recomendó, cuando mi padre murió, que yo intentara hacer eso. Y de verdad les digo, fue una experiencia tremendísima, muy profunda. Yo escribí esa carta a mi padre, ya que él había fallecido, con mi mano izquierda, y la cantidad de sentimiento, en cuanto empieza usted a escribir, empiezan a fluir las lágrimas, porque los sentimientos empiezan a procesarse. Entonces, eso es otra posible sugerencia de cómo procesar la pérdida. Una tercera recomendación que Miguel hace es ayudar a la persona a expresar sus memorias respecto a la persona, o si es una mascota, o aquello que ha perdido. Y otra vez, para expresar las memorias puede ayudar, por ejemplo, el uso de fotografías, pedirle a la hermana o al hermano que nos comparta una fotografía que es de gran valor para él o para ella, y hablar de esa fotografía, ¿verdad? O preguntarle cuál era la música favorita de la persona que ha fallecido. En nuestro caso, como cristianos, podemos hablar de los himnos favoritos del hermano, la hermana, de los textos bíblicos que eran sus predilectos, etc. Es decir, aquí se trata de incorporar algún elemento externo para ayudar a la persona a expresar sus memorias. Una cuarta recomendación que hace Miguel es ayudar al que sufre a retomar control de su vida. Todos sabemos bien, porque todos hemos perdido algo, que cuando perdemos algo, sobre todo si se trata de un ser querido, cercano a nosotros, nuestra vida se altera y sentimos como que perdimos el control de la vida y no sabemos si es de día, si es de noche, etc. Entonces él dice, una cosa que usted como pastor puede hacer es ayudarle a la persona a retomar el control de su vida. ¿Cómo? Ayudándole a pensar en algunas estrategias para enfrentar su nueva realidad. Estrategias que pueden variar, ¿verdad?, según la persona. Pero si, por ejemplo, una viuda estaba obviamente acostumbrada a comer con su marido y el marido murió, ayudarle a pensar, bueno, ¿habría personas que estarían dispuestas a visitarle de vez en cuando para acompañarle de tal forma que no tenga que comer sola siempre? Y a lo mejor ayudarle a hacer una lista, ¿verdad? ¿Quiénes podrían ser esas personas que pudieran ayudarle a establecer una nueva rutina? Es solo un pequeño ejemplo, pero el punto aquí es ayudar a la persona a retomar el control de su vida. La última recomendación que hace Miguel es ayudar a las personas, al que sufre, a encontrar otro tipo de apoyos. Es decir, apoyos en grupos pequeños, en terapias grupales. Muchas veces ustedes lo saben, las sociedades femeniles de nuestras iglesias o los grupos de jóvenes o grupos pequeños pueden funcionar como este tipo de grupos de apoyo. O si es necesario, pues incluso se puede formar un grupo pequeño, ¿verdad? Si usted tiene, por ejemplo, en su congregación 2 o 3 o 4 o 5 personas que han perdido un ser cercano por causa del
la pandemia, pues a lo mejor podría usted organizar un grupo de apoyo a través de Zoom o alguno de estos medios y reunirse para hablar. Tal vez desde el principio podría usted establecer 2, 3 o cuántas sesiones van a hacer. Siempre es conveniente planear desde el principio, por decir así, vamos a tener 5 sesiones, 5 horas en las que nos vamos a reunir para hablar de las pérdidas que hemos tenido, apoyarnos los unos a los otros emocional y espiritualmente. Pues ese es el punto aquí, ayudar al que sufre a encontrar otros apoyos. En algunos casos, hay que decirlo, es posible que la persona requiera apoyo profesional, es decir, de algún terapeuta, tanatólogo, psicólogo clínico. Entonces, usted como pastor nota que la persona tiene un problema muy profundo que tal vez está más allá de nuestra capacidad pastoral, ¿verdad? De nuestra capacidad técnica como pastores, pues siempre es conveniente, si hay los recursos y si se encuentra la persona, pues referirlo o referirla a algún profesional en la materia. Eso es acerca de el duelo, lo que yo llamo aquí el duelo atorado, el duelo no procesado. Otro desafío pastoral que creo que estamos viviendo profundamente, que no es nuevo, pero creo que la pandemia está exacerbando, es el asunto de los conflictos interpersonales. Conflictos interpersonales. Nuestras iglesias, nuestras comunidades, nuestras familias no están exentas de conflictos entre parejas, entre padres e hijos, entre hermanos, etc. Y desde luego los conflictos interpersonales pues no son nada nuevo, ¿verdad? Son el pan nuestro de cada día porque es parte de nuestra humanidad. Sin embargo, es un hecho que las condiciones generadas por la pandemia, específicamente el fenómeno del confinamiento, han contribuido a exacerbar los conflictos en nuestros hogares. Ahora, ¿por qué ocurre esto? No hay una respuesta simple a esta pregunta. Sin embargo, en términos generales, podemos decir que el confinamiento, ¿verdad? El hecho de que estemos todos metidos dentro de un techo, genera las condiciones para lo que en la teoría de sistemas familiares se conoce como fusión. Fusión, ¿qué cosa es la fusión? La fusión ocurre cuando 2 o más personas son incapaces de diferenciarse el uno del otro y en cambio se fusionan emocionalmente como si fueran un muégano, ¿verdad? Todos conocemos ese postre mexicano, el muégano. Así es la fusión, esa es una buena ilustración o una buena metáfora para la fusión emocional, el muégano. Piense usted en el muégano. Así nos pasa cuando nos fusionamos y la fusión aquí es de orden emocional. Por ejemplo, si un miembro del sistema está enojado, vamos a decir, el papá llega muy enojado porque le recortaron el sueldo por este asunto de la pandemia, no hay suficientes ingresos, llega, le hablan por teléfono y le dicen, ¿sabe qué? No lo vamos a correr, pero su sueldo se va a reducir en 30%. ¿Qué pasa? El papá, desde luego, ¿verdad? Y aquí lo entendemos, está molesto, se enoja, y en cuanto se encuentra con su esposa, la esposa percibe ese enojo, es incapaz de diferenciarse, absorbe ese enojo y en unos minutos la esposa también ya está enojada. Luego llega el niño chico corriendo, ¿verdad? Y tira un vaso de agua. ¿Y qué pasa? No tengo que decirles qué pasa. Entonces, el sistema completo, la familia, el sistema familiar, así se le llama técnicamente en sistemas familiares, de repente ya están todos enojados. ¿Y qué pasa? Que cualquier cosita en ese estado de enojo, de tensión, se vuelve como una bomba, ¿verdad? Como una granada. Cualquier movimiento, cualquier comentario puede generar una crisis todavía mayor. Y lo mismo puede ocurrir con otros sentimientos, ¿verdad? No tiene que ser el enojo, puede ser la tristeza, puede ser que de repente todos estén llorando, o también puede ser situaciones más positivas que de repente todos están risa y risa y riendo los unos con los otros. Generalmente, sin embargo, la fusión tiende a
dar lugar a sentimientos más bien negativos. El nivel de tensión aumenta a tal grado que el ambiente se vuelve tenso y vulnerable, y cualquier cosita, como digo, un mal gesto, una palabrita acalorada, puede generar una crisis tremenda. Y no en vano, por eso nos dicen ahora los sociólogos y los periodistas que la violencia intrafamiliar está aumentando durante esta pandemia como consecuencia de esto, de los ánimos caldeados, podríamos decir, que estamos enfrentando en nuestros hogares. Hace unos días platicábamos con unos hermanos de la Iglesia Renovación de Ciudad Juárez, y una hermana señaló, me parece muy atinadamente, que si bien las condiciones de confinamiento representan un desafío, también son una oportunidad. Oportunidad para resolver y no maquillar problemas, asuntos ajenos no resueltos, sentimientos no procesados, etc. Me gustó mucho esa idea de la hermana. Tomemos esta oportunidad, el hecho que estamos todos juntos, tomémosla como una oportunidad para resolver a lo mejor conflictos añejos que ha habido desde hace mucho. Y en ese proceso, esos procesos pueden volverse complicados. Y creo que ahí también es importante la presencia de ustedes como pastores, como agentes pastorales, ofrecer su presencia, su apoyo a los hermanos y decirles, hermanos, si están teniendo cualquier tipo de conflicto, pues llamen a su pastor, llamen a los líderes, a la femenil, a quien haya que llamar para apoyar en medio de estos conflictos. Y cuando estaba yo pensando en esto, estaba yo pensando en el texto de Colosenses 3:12. Ustedes recuerdan allá en Colosenses 3:12, Pablo exhorta a los colosenses a vestirse, dice, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Pero lo más interesante es que según Pablo, la evidencia de esta vestimenta es la capacidad de soportarse unos a otros, soportarse y perdonarse unos a otros, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera en que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. La tarea no es fácil, esta tarea de soportarnos y perdonarnos, sobre todo en condiciones de confinamiento. Pero Pablo nos pone como modelo a Cristo mismo, es decir, nos pone un modelo que podemos seguir, al que podemos aspirar. Que sí es posible aprender a tolerarnos. Tolerarnos es como traduce la Biblia en lenguaje actual, a tolerarnos, a soportarnos, a perdonarnos los unos a los otros. Cohabitar, y esto ustedes lo saben bien porque todos cohabitamos, cohabitar siempre requiere una gran voluntad de soportarse, de tolerarse, de perdonarse. Cohabitar es difícil, por definición, pero el apóstol recomienda el perdón, aunque presupone que el perdón es resultado del diálogo, a través del cual se presenta una queja. Entonces, aquí la gran pregunta es cómo fomentamos y cómo nutrimos ese diálogo, o cómo se presenta esa queja. Y aquí les doy un ejemplo muy, muy práctico, que seguramente todos hemos enfrentado, ¿verdad? Estos días de la pandemia, siempre, pero ahora más porque pues, salimos menos de casa, y pues ahí están los platos, ¿verdad? En el fregadero, montón de platos, y más si tenemos niños y jóvenes que ustedes saben, todo el día tienen hambre y todo el día tienen sed. Entonces allá está la montaña de trastes, y eso pues genera tensión, genera malestar entre los padres o quienes estén encargados del hogar, los tíos, los abuelos, quienes estén allá. Y cómo soportarnos, cómo tolerarnos en este contexto, cómo presentar la queja, como dice Pablo. Si alguno tuviera queja, hay que presentarla. Y entonces aquí yo les presento dos alternativas.
yo puedo presentar mi queja de manera violenta, ¿verdad? Bajo y empiezo a gritar y digo, miren ustedes, tal por cuales, ya está otra vez el fregadero lleno de trastes, bola de flojos, y bueno, ustedes le ponen ahí, se vuelve el lenguaje florido, ¿verdad? Y se vuelve la comunicación es violenta porque estoy juzgando, ¿verdad? Estoy diciendo, ustedes, bola de hijos flojos, ¿por qué no lavan los platos, no levantan ni un dedo, etcétera? Estoy ejerciendo juicios y estoy siendo violento, ¿verdad? En la presentación de mi frustración. O sea, yo como padre puedo estar frustrado porque no están lavando los trastes, pero puedo comunicarlo violentamente, agrediéndolos y diciéndoles que son esto y aquello, o puedo hacer uso de lo que técnicamente se conoce como la comunicación no violenta. La comunicación no violenta fue desarrollada por un señor que se llama Marshall Rosenberg, y si a ustedes les interesa pueden buscar, hay recursos en línea, tanto en páginas de internet como en libros, pero es una técnica que coincide muy positivamente con la fe cristiana, porque habla precisamente de privilegiar la tolerancia, el amor sobre la violencia. Entonces, ¿cómo sería, a ver si me sale, cómo sería comunicar esta frustración con el altero de trastes de manera no violenta usando la teoría de Rosenberg, de la comunicación no violenta, perdón. Según Rosenberg, este proceso tiene 4 elementos, y aquí se los digo. El primero es la observación, el segundo son los sentimientos, el tercero son las necesidades y el cuarto es la petición. Entonces, la observación, es muy importante distinguirlo de un juicio. Juicio sería decirles, miren, ese altero de trastes, ustedes son unos flojos, que no han lavado los trastes. Yo ya estoy haciendo un juicio porque estoy diciéndoles que son flojos, ¿verdad? Una observación sería simplemente decir, pues noto o observo o miren, el fregadero está lleno de trastes. Esa es una observación sin juicio, porque es técnicamente comprobable, vamos a decirlo así, que el fregadero está lleno de trastes. No estoy emitiendo un juicio, simplemente estoy observando, haciendo una observación, que el fregadero está lleno de trastes. Lo siguiente es expresar mi sentimiento, y esto suele costarnos más trabajo a los varones. Nuestras hermanas suelen ser mejores en la expresión de sus sentimientos. A los varones nos puede sonar como que difícil hacerlo, pero el segundo paso, según Rosenberg, de la comunicación no violenta es expresar nuestros sentimientos. ¿Cómo me hace sentir ver allá ese altero de trastes? Pues, dependiendo, cada uno de nosotros se sentirá diferente, ¿verdad? Yo puedo sentirme triste, alguien más puede sentirse frustrado, alguien más enojado, etcétera. Cualquiera que sea el sentimiento, expresar. Es decir, miren, otra vez están allá los trastes, o el fregadero está lleno de trastes, y la verdad es que eso me hace sentir triste o frustrado. Expreso mi sentimiento. Muy importante aquí, yo soy responsable de mi sentimiento. No les voy a decir, ustedes me hacen sentir triste o enojado. No, yo soy el responsable de mi sentimiento. Entonces, yo asumo la responsabilidad por mi sentimiento. Me siento triste o me siento enojado o me siento frustrado. La tercera parte es expresar mi necesidad. Rosenberg decía que detrás de todo sentimiento, ya sean sentimientos de cualquier tipo, detrás de cualquier sentimiento hay una necesidad, y puede ser una necesidad cubierta o una necesidad no cubierta. Entonces, ¿cuál es mi necesidad? En este caso, mi necesidad no cubierta puede ser, y aquí otra vez varía, dependiendo cada persona es distinta, pero en mi caso sería el orden. Yo tengo una necesidad por el orden. O más bien es el caso de mi esposa, se los confieso, a ella le gusta el orden. A mí no hay mucho problema con el desorden externo, siempre y cuando mis ideas estén en orden, pero para ella el orden externo es muy importante. Entonces, su necesidad sería el orden. Esa sería la necesidad. Y el cuarto elemento sería la petición. Yo formulo una petición respetuosa, cariñosa, con base en esa necesidad. Entonces, a ver, recapitulando, ¿cómo sería la comunicación no violenta? Pues bajo, ¿verdad? Bajo, llego a la cocina y digo,
oigan hijos, miren otra vez el fregadero está lleno de trastes y eso me hace sentir frustrado porque para mí el orden es muy importante. ¿Me ayudarían cada uno de ustedes lavando 5 platos? Vamos a suponer que yo tengo 3 hijos, puedo decir, ¿me ayudarían cada uno de ustedes lavando 5 platos? Es muy probable que la respuesta, aun cuando sean adolescentes, la respuesta sea positiva, porque se los externé de manera no violenta, siguiendo, digamos, el espíritu del texto paulino, vistiéndome de tolerancia, vistiéndome de amor, como dice después en el versículo 15. Pero si yo llego con comunicación violenta, puede ser que funcione, ¿verdad? Si a la fuerza yo los hago lavar trastes, pero van ellos a internalizar tristeza, enojo, frustración, etc. Esto es algo muy rápido y yo sé que es difícil absorberlo toda esa información en tan breve tiempo, pero vuelvo a repetir, si a ustedes les interesa la comunicación no violenta, e insisto, me parece que es un concepto muy pertinente para las iglesias cristianas, evangélicas, hay recursos disponibles en el internet y después puedo pasarle algunos sitios. El libro de Rosenberg también está disponible en español, se consigue con cierta facilidad y así se llama La comunicación no violenta por Marshall Rosenberg. Bueno, finalmente he dejado para el último lo que considero más importante. Para ejercer el terapeo, esta vocación de servicio, de sanación y de restauración, es indispensable, y permítanme subrayar con mayúsculas y con negrillas, es indispensable que nosotros como agentes pastorales nos cuidemos o cuidemos de nosotros mismos. Y aquí viene a mi mente una anécdota. En una ocasión, un seminarista le preguntó a un profesor de psicología pastoral, oiga, profesor, oiga, hermano, ¿qué acaso no dice la Biblia que debemos dar nuestra vida por nuestros amigos? Allá el seminarista estaba citando Juan 15:13, ¿verdad? ¿Acaso no dice la Biblia que debemos dar nuestra vida por nuestros amigos? Y el profesor le contestó, sí, es cierto. La Biblia dice que debemos estar dispuestos a dar nuestra vida por nuestros amigos. Pero recuerda, solo tienes una vida, así que escoge sabiamente. La moraleja de esta anécdota es que no podemos, como pastores, entregar nuestra vida más de una vez. Y de ahí la importancia de cuidar de nosotros mismos, de nuestra familia también, desde luego, de nuestra pareja, de nuestros hijos, nuestros padres, a quienes tengamos, quienes compongan nuestro círculo íntimo, familiar. En su relectura de la parábola del buen samaritano, mi colega, la profesora Stevenson Messner, que da clases por allá en Texas, en un seminario metodista, ella dice que si bien es cierto, el buen samaritano se detuvo a cuidar al hombre herido y vendó sus heridas y lo llevó en su cabalgadura hasta el mesón, incluso dice el texto que se quedó allá con él un tiempecito, pero eventualmente el samaritano siguió su camino, es lo que dice esta hermana. Ustedes se acuerdan lo que dice el texto. El samaritano pidió al mesonero que cuidara del hombre herido y le dijo, si algo te debo, yo te lo pago después, ahí te encargo. La clave está ahí en ese, ahí te encargo, porque en ese momento, digamos, el buen samaritano se diferenció, o como decimos en México, pintó su raya respetuosamente y dijo, ahí te lo encargo, yo ya hice lo que podía, yo tengo que seguir mi camino. Entonces, al respecto, mi colega dice, y aquí la cito, ella dice, el samaritano no dio todo lo que tenía, no se lastimó ni negó su propio ser. Se amó a sí mismo y amó a su prójimo. En cierta forma, se apoyó en la comunidad, en el equipo de trabajo representado por el mesón y el mesonero. Así que en este sentido, mi deseo y mi oración es que cada uno de nosotros pueda seguir el ejemplo del buen samaritano. Es decir, que encontremos la fórmula para amar a nuestro prójimo
y también amarnos a nosotros mismos. En un sentido, la labor terapéutico-pastoral empieza con y por nosotros mismos y en nuestros hogares. Y por eso quiero terminar con este diagrama que tienen ustedes ahí en sus pantallas. Y yo les invito a imaginar, a mirar ese diagrama. Y si yo les dijera, a ver, hermanos, denle una calificación del 1 al 10, en el que 1 es muy poquito y 10 es mucho, para cada una de las siguientes categorías. Si yo le preguntara cómo está su salud espiritual, por ejemplo, esto se supone que es una Biblia ahí arriba, ¿no? ¿Cómo está su salud espiritual en la escala del 1 al 10? Es decir, su relación con Dios, su ejercicio de los medios de gracia, etcétera. Acá en el recuadro verde, ¿cómo está su salud física? Otra vez en la escala del 1 al 10, se daría a usted un 1, un 5, un 10. ¿Cómo está su salud emocional? Aquí en el corazoncito. Expresa sus emociones con facilidad, trabaja, procesa sus emociones, o trae ahí atorado cierto rencor, o cierta frustración, o cierta tristeza. ¿Cómo está usted en el área emocional? Acá abajo en el recuadro azul, ¿cómo está en el área social? Sus relaciones interpersonales con su familia, con sus colegas de trabajo, con la congregación, con el consistorio, con quien sea su equipo de trabajo. ¿Cómo están esas relaciones? ¿Hay comunicación abierta, comunicación no violenta, diríamos? ¿Cómo está en la escala del 0 al 10 en materia social? Y finalmente, no podemos obviarlo, es parte de nuestra vida. ¿Cómo está en materia material, ¿verdad? Del 0 al 10, y esto implica pues recursos financieros, también, ¿verdad? Desde lo más básico, alimentos, ropa, vestido, casa, ¿cómo está? Y después que hemos reflexionado, la invitación sería, bueno, ¿en cuál de estas áreas necesito trabajar? Algunas cosas dependerán de mí, otras no dependerán de mí, ¿verdad? El salario, desafortunadamente, no depende de uno, sino de quien lo asigna a uno. Pero hay otras cosas que sí podemos trabajar. Y en algunos rubros y en algunos casos es posible que necesitemos buscar ayuda. Por ejemplo, si mi salud física está deteriorada, pues habrá que buscar el apoyo de un médico. Si mi salud espiritual está deteriorada, pues buscar el apoyo de un colega, de un consejero, etc. En cada una de estas áreas, yo les invito a reflexionar cómo está su salud y actuar en consecuencia, porque en la medida que reconocemos, ¿verdad?, dónde andamos fallando, el reconocimiento del problema es el primer paso para resolverlo. Entonces, mi invitación sería a buscar ayuda, los recursos necesarios para avanzar en su propia salud, porque en la medida que nosotros practiquemos el terapeu con nosotros mismos, estaremos en mejores condiciones de servir a nuestras congregaciones y a las comunidades donde Dios nos ha puesto. Muchas gracias, esto es todo, y por ahí se lo paso a mi hermana Jocabeda, al pastor Isaac, para que si hay preguntas, ya sea por texto o o en vivo, con todo gusto conversamos. Bien, muchas gracias, pastor. Gracias a los que están participando. Ahora que estamos aprendiendo todos en este medio electrónico, me estaba contando mi hijo Abed, que ahora que toma clase en línea, le dijeron que es de buenos modales en Zoom, cuando uno quiera pedir la palabra, levantar la manito que trae ahí. Y lo otro es que si alguien tiene que despedirse, no salir abruptamente, sino dejar un mensaje de texto aquí en la plataforma, ¿no? Discúlpeme, tengo que retirarme. Dicen que eso es algo de buenos modales. Pero bien, estamos aquí abiertos a las preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, favor de levantar la mano. A ver si logro verlo porque somos varios.
Si alguien quiere hacer una pregunta, es el momento de externarla. Y si no, o estuvo bien todo, o no se entendió nada, ¿no? Quedan siempre esas dos opciones y si apreciaríamos mucho, nos daría mucho gusto que abrieran sus cámaras, pues para vernos, cuando menos por este medio, ¿no? Eso nos daría mucha alegría poder verles y que pudiesen activar su cámara para poder verles desde acá. ¿Alguna pregunta o comentario al respecto? En caso de que no puedan activar el micrófono o algo pase, también pueden hacer las preguntas a través del chat. ¿Okay? Ramón, adelante, sí, Ramón. Para comentar, al estar escuchando los desafíos pastorales, me llamó mucho la atención, ya hice la pregunta por el chat, pero me gustaría que quedara también en la mente de todos. La importancia de tomar o retomar un curso, hermanos, sobre el tema de tanatología, que me parece a mí muy importante, y que son dentro de las disciplinas de la psicología, es algo pues no tan nuevo, pero sí oportuno, porque gran parte del ministerio pastoral lo desarrollamos dentro de los funerarias y con el trabajo con las familias. Entonces preguntarle al pastor, a Rubén, al profesor Rubén, no solamente la necesidad de tomarlo, sino cómo sortear estos temores de acercarnos a la psicología clínica, y que incluso hay pastores de renombre en Latinoamérica que hacen cuestionamientos muy duros respecto a la disciplina por considerarla poco efectiva o como una alternativa, y hacen un reduccionismo bíblico fundamentalista que sí sería bueno poner en claro y de relieve. Y por otro lado, el tema de la pastoral para pastores, ¿no? Como una necesidad, e incluso no solamente el apoyo de un colega, amigo, conocido, donde podamos platicar, sino me atrevería a pensar incluso en crear o recrear a través de los ministerios de educación, de los presbiterios o sínodos o la asamblea, el tema de la asistencia psicológica para los pastores, porque también existe esa necesidad. Entonces, las recomendaciones de nuestro hermano pues siempre son todavía de mayor peso que un comentario. Sí, Ramón, gracias. Ambos comentarios son muy, muy apreciados. Sobre lo segundo, ustedes sabrán, tú que estás en el norte, sabes que los presbiterios de acá en Estados Unidos, casi todos tienen un pastor cuyo trabajo es el cuidado de los demás pastores. No tiene otro trabajo más que acompañar y apoyar moral y espiritualmente al resto de los pastores del presbiterio, y ese es su trabajo, y el presbiterio le paga por hacer ese trabajo. Entonces es indispensable encontrar fórmulas para acompañarnos. Otras denominaciones lo que hacen es que te asocian con un colega que no es de tu jurisdicción, para que tengas libertad de hablar de lo que necesites hablar. El apoyo psicológico, como tú dices, es otra alternativa. En cualquier caso, necesitamos dejarnos acompañar, y coincido contigo en que los presbiterios y los cuerpos eclesiásticos tienen una responsabilidad por velar por el bienestar integral de los pastores. Respecto a lo primero, no solamente es en Latinoamérica, en Estados Unidos hay una gran ola que escribe sistemáticamente en contra de cualquier cosa que tenga que ver con psicología, terapia, etcétera, etcétera. De allí que este colega que yo cité precisamente retoma el argumento desde el Evangelio de Cristo, usando la palabra terapeu, ¿no? Y jugando con el argumento de que terapeu viene incluso del griego bíblico, es decir, que Jesús mismo hacía terapia en un sentido amplio, no en un sentido estricto, ¿verdad? No era un psicólogo clínico, pero en el sentido de servir, de restaurar, de sanar. Entonces, estoy de acuerdo contigo en que hay que seguir
impulsando ese tema, porque sí hay quienes no, pues no les parece, ¿no? Pero creo que además, como reformados, tenemos un argumento de mucho peso. Ustedes saben que Calvino decía que debíamos apreciar el conocimiento humano como una expresión de la gracia general de Dios, en este caso la psicología o la sociología, o como decías, la tanatología, que es todavía más especializado. Bien, aquí están preguntando, por ejemplo, bueno, nadie de los que está aquí tiene experiencia de haber pastoreado en una pandemia, y hemos estado aprendiendo y descubriendo cosas. Pero hay una pregunta que voy a tratar de resumirla en una o dos. Una es que la gente actualmente cuando fallecen por COVID, ¿qué hacer? Por ejemplo, la gente no está haciendo el duelo, su duelo completo, porque ahorita te entregan el cadáver y directamente a donde lo vas a sepultar, o en otros casos entregan solamente la ceniza. ¿Qué hacer allá al respecto? Por ejemplo, cómo dar un acompañamiento y cómo hacer un acompañamiento o cómo crear un grupo pequeño de apoyo en ese sentido. Es la pregunta que están haciendo ahorita. Excelente pregunta, y yo les confío, ustedes saben, no es ningún secreto que yo mismo perdí un primo hace poco, el hermano Javier Arjona, que fue uno de los editores del himnario Solo a Dios la Gloria, nada más como referencia. Él murió a consecuencia de esta enfermedad, y efectivamente yo sentí lo que este hermana está diciendo. Pues no pudimos tener un velorio tradicional, todo fue muy rápido. Entonces, creo que aquí habría que retomar algunas de las sugerencias de Miguel. Es una forma de hacerlo, es generando, digamos, como un grupo de diálogo virtual, como lo estamos haciendo ahorita, en el que la familia pueda conversar sobre el ser querido que ha muerto. Y se pueden utilizar, como digo, ayudas externas, poemas, cartas, fotografías, himnos, lecturas bíblicas, etcétera. Lo importante es dar la oportunidad de que la gente hable, que es lo que generalmente ocurre en un funeral, ¿verdad? Ustedes lo saben, se da oportunidad para que la gente hable, exprese sus emociones. Entonces, encontrar la manera de que la gente exprese sus emociones. Primero Dios, esto pasará y en algún momento volvernos a reunir en los templos, en las casas. Y otra alternativa, ¿verdad? Es también esperar, quizá, digamos, dentro de un año, cuando se cumpla un año del fallecimiento de la persona, se puede organizar un culto de acción de gracias por la vida de la persona, en el que se presenten testimonios, himnos, etcétera, de tal manera que ese duelo que está atorado pueda procesarse. ¿Cómo organizar un grupo? Pues la verdad es que eso depende de cada uno de nosotros, pero es tan sencillo como organizar una conversación en Zoom o en cualquiera de estos medios, y si no se tiene el conocimiento técnico, pues hay hermanos que sí lo tienen, y si usted tiene, mira, acérquese a su pastor, acérquese a algún anciano, a la femenil, qué sé yo. Siempre hay gente dispuesta. Yo he descubierto que durante estos días que siempre hay gente dispuesta y con la necesidad de encontrarse en estos medios para dialogar, como lo estamos haciendo hoy. Bien, a ver, ¿quiere hacer un comentario o una pregunta? Adelante, a ver, ¿dónde estás? Sí. Buenas tardes, buenos días, tardes a todos, algunos ya. Días a los de Sonora, tardes a los de México. Mi comentario más bien iba enfocado en el sentido de que yo como estudiante de Derecho, creo que el tema que se acaba de tocar por parte del doctor Rubén Arjona es muy importante por parte de la Iglesia, porque nosotros como lo estudiamos, el derecho lo único que dice es que puede juzgar a partir de lo que ya se hizo. No puede juzgar a partir de algo que todavía se está pensando en hacer. Entonces, la parte en lo que él está diciendo es ustedes más bien, y nosotros como iglesia, tenemos un papel importante al momento de relacionarnos con la persona, de tratar con esa persona. Y por medio del derecho también, las instituciones no solo psicológicas, sino religiosas, también juegan un papel importante en la sociedad. Es decir, que a través de esto,
Si nosotros tratamos de manera correcta como institución las cuestiones psicológicas y de duelo hasta donde nos permita nuestro alcance, evidentemente la tasa delictiva y tasa de algunas otras cosas que puedan llegar a pasar, ya hablando en el sentido legal, van a disminuirse. Y si bien hablamos ahorita desde un ámbito psicológico para tratar como iglesia, que creo es un reto porque muchas veces como miembros de iglesia y servidores de iglesia, no tocamos, es una realidad que los jóvenes de hoy en día es algo que necesitan. Mucho de la retención en jóvenes está en la capacidad de escucharlos y a raíz de eso nace la amistad. Entonces, como iglesia creo que es un buen papel, es una buena exposición la que acaba de hacer, legalmente también es un gran aporte, y ya que están varias personas, no solo pastores, sino miembros de iglesia, inclusive aquí también presente directores de instituciones bíblicas, teológicas dentro de nuestro país, sería bueno pensar en que como iglesia pudiéramos anexar y ahondar más en estos estudios, en estas herramientas que son una necesidad real, no solo para nuestra iglesia, sino para la sociedad en general. Bien, muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta o comentario? Es el momento de hacerlo. El pastor Iván, el rector del Seminario Teológico Presbiteriano de México, da buenas tardes a todos, y al doctor Rubén por su conferencia tan enriquecedora. Gracias, hermano del presbiterio, por compartir esta invitación. Se abrió la invitación y tenemos la bendición de tener a pastor Rubén. No quisimos quedarnos solo con esta bendición. Pastor Caleb Díaz y luego Daniel Olán. Adelante, Caleb. Gracias, gusto saludarle, presbíteros. Presbítero Arjona, gusto en verte y oírte mucho más. Aunque tocaste ahí de pasadita el área de los niños, niñas, pero es un terreno que poco se trabaja ahí en el área de los niños y niñas que están sufriendo también muchísimo, sobre todo por el confinamiento. Quizá hace falta tiempo para ahondar mucho en la pastoral con los niños. Sí, Caleb, sin duda. Gusto en saludarte igualmente. Estoy de acuerdo contigo. Como señalé, los niños suelen ser algunos de los principales sujetos de esto que se llama en inglés el disenfranchised grief, o sea, del duelo no procesado, porque suele asumirse que el niño o la niña, por definición, no padece pérdida, o que lo supera así automáticamente en unos cuantos segundos, ¿no? Y no es así, los niños también sufren pérdidas, duelo, y hay que encontrar maneras de ayudarles a procesar el duelo. La verdad es que yo no soy experto en terapias infantiles, pero igual un tema para otro evento podría ser el cuidado de los niños durante la pandemia, y podríamos invitar a algún experto en la materia. Pero estoy de acuerdo contigo, Caleb. Algunos usan, por ejemplo, pues terapia artística, ¿verdad? Los niños suelen expresarse a través de dibujos, de plastilina, de legos, etcétera, y suelen expresar sus emociones de esa manera. Pero bueno, solamente para decir que estoy de acuerdo contigo, Caleb. Gracias. Okay. Daniel Olán, adelante. ¿Puedes activar tu micrófono? Claro que sí. Pastores, hermanos, todas y todos, buenos días, o buenas tardes más bien, allá hasta sus hogares donde se encuentran. Muy interesante lo que hemos escuchado con respecto a lo que el pastor Arjona ha compartido en este día. Y bueno, quisiera preguntar lo siguiente al hermano, o si alguien igual quisiera responder. Si la Biblia es nuestra regla de fe y práctica, ¿qué alcance o qué ayuda podemos obtener de la psicología? Porque es interesante
o qué diferencias hay entre una psicología pastoral o con la consejería bíblica, Me gustaría, no sé si se entendió la pregunta. Sí, yo creo que sí se captó la idea, aunque me parece que eso quedó respondido en el transcurso de la conferencia, pero no sé si el doctor Rubén quiere decir algo más. Sí, no, yo creo que la pregunta es muy legítima y muy importante, sobre todo en el contexto de la Iglesia en México, porque efectivamente creemos que la Biblia es nuestra regla de fe y práctica religiosa, pero eso no cancela, ¿verdad?, el que podamos incorporar en nuestras vidas y en nuestros ministerios conocimiento y recursos de otras áreas del conocimiento humano. Eso es consistente no solamente con la tradición reformada, sino consistente también con, pues con la Biblia misma, creo yo. No todos están de acuerdo con eso, pero digo, el ejemplo que di de Tillich y Rogers tenía como propósito realmente ilustrar que es posible el diálogo fructífero entre un creyente, o digamos la teología, vamos a ponerlo así, y las ciencias humanas. De tal forma que ambas se enriquezcan y se retroalimenten. Pero digamos, poniendo un ejemplo un poco burdo, pero si yo me enfermo, pues desde luego que la Biblia es mi regla de fe y práctica religiosa, pero también quiero la opinión y la intervención de un médico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque creo que el médico ha sido puesto por Dios para servir a la gente y que la vocación del médico es una vocación dada por Dios. Lo mismo podríamos decir del psicólogo o del abogado, ya que está aquí Abed, o de cualquier otra área profesional o del conocimiento humano, sobre todo de las ciencias humanas. Entonces creo que hay manera de reclamar y de utilizar el conocimiento humano sin que eso constituya ninguna afrenta a nuestro principio de apego a las Escrituras y a la Biblia como regla de fe y práctica religiosa. Agradecemos al pastor Rubén, gracias por el tiempo, gracias por ver algunos que... A ver, Francisco Javier quería participar. Adelante. Gracias, pastor Isaac, por permitirme la palabra y agradecer al doctor Rubén Arjona Mejía esta exposición. Es muy gratificante, muy alentadora y muy desafiante también en nuestros desafíos pastorales aquí en México y sobre todo también en el mundo y Latinoamérica, yo creo. Entonces es un fenómeno que no estábamos preparados nadie para esto. Rubén, gracias por esta participación. La verdad es que es un honor y un privilegio escucharte sabiendo que pues Dios te ha preparado, te ha llamado para este momento. Quisiera preguntarte si tienes alguna sugerencia, algunas pautas homiléticas que nuestros pastores, nuestros misioneros, hermanas, hermanos, líderes de la iglesia pudieran estar tocando en los sermones domingueros, valga la expresión, ¿verdad? Pero en lo personal, bueno, ya tu pregunta, estoy ocupando este librito, lo alcanzan yo creo a ver, me di a la tarea de, pues mi necesidad pastoral y contextual en la zona es difícil, es la fuerza sanadora de las parábolas de Jesús, de la serie El Pozo de Siquén, y bien interesante porque trabaja las parábolas a través del duelo, la angustia, los conflictos también, todo lo que mencionaste, de alguna manera hay algunas pautas, pero tú en lo particular hay más material, sobre todo en inglés, que pudieras mencionarnos, compartir. Gracias, Rubén. Sí, muchas gracias, Francisco, gusto en saludarte y gracias por tus palabras. La verdad es que sí, mucha de esta literatura que yo cité hoy está en inglés, pero si algo de lo que yo hablé les interesa, con mucho gusto les mando los datos bibliográficos y si necesitan algo más específico, con mucho gusto, pues escríbanme y yo puedo mandarles recursos específicos, ya sea artículos o títulos de libros, o si los tengo yo, puedo mandarles escaneado lo que tenga
con toda confianza, yo creo que en este tiempo más que nunca tenemos que hacer labor de equipo, como el buen samaritano, ¿verdad? A echar mano del mesonero y del mesón y apoyarnos los unos a los otros. Pero en términos generales, Francisco, yo diría que hoy más que nunca, ¿se acuerdan ustedes de aquella metáfora famosa de Karl Barth que decía que debemos vivir, el cristiano debe vivir y sobre todo el predicador debe vivir con la Biblia en una mano y el periódico en la otra? Creo que hoy es más cierto que nunca. Tenemos que vivir con la Biblia en una mano y con el periódico, porque hoy los periódicos son más bien virtuales, ¿verdad? Pero el Facebook mismo se ha vuelto como una especie de periódico, porque ahí nos enteramos de las crisis, de muchos chismes, ¿verdad? Pero también nos enteramos de las crisis que la gente está enfrentando. Entonces creo que hay que tomar muy en serio los padecimientos de las personas, las pérdidas, lo que nuestros hermanos y nosotros mismos estamos viviendo cotidianamente y establecer el diálogo intenso, como lo estás haciendo tú, Francisco, a través de ese libro, establecer un diálogo intenso con el texto a partir de la realidad que estamos viviendo. Sí, Sergio Desiderio quiere hablar. Adelante, Sergio. A ver si te puedo reiniciar o desde allá puedes activar tu... Sí, muchas gracias. Primero, me da gusto verte, Rubén. Un abrazo desde aquí, desde México. Y yo había hecho la pregunta precisamente de cómo formar una comunidad de apoyo, sobre todo pensando en una cosa. Dice el dicho que ojos que no ven, corazón que no siente. Y ahora el exceso de información está generando un problema. Muchos, y me lo han pedido en la congregación, ¿sabe, pastor? Me voy a salir del WhatsApp de la congregación porque malas noticias, problemas por acá, etcétera, y ya estoy cansado y no tolero más. Y entonces se salen, porque cuando se salen yo les pregunto, entonces tengo un doble WhatsApp, un WhatsApp de difusión y un WhatsApp de donde están todos los que quieren interactuar. Y entonces en ese nivel que hago la pregunta, porque ante tanto información y dolor alrededor, hay mucha gente que prefiere no ver, no escuchar, yo solito estoy bien, hasta que a veces les pasa algo, a ellos o a su familia, pero mientras nada ocurre, quieren mantenerse en la indiferencia, y esa es más bien la pregunta. ¿Qué hacer cuando ya nos volvemos insensibles, cuando empezamos a ver esto como algo normal y como no me ha pasado a mí, pues allá que el mundo ruede? Gracias, Sergio. Gusto en saludarte igualmente. Excelente pregunta. Efectivamente estamos, no de ahora, pero con la pandemia se ha exacerbado, enfrentando una saturación de información tremenda, ¿no? Por todos lados nos llega información y, como dices, generalmente es de tipo negativa o información que la verdad nos carga mucho el alma, por decirlo así. Y yo creo que tenemos necesidad urgente de encontrar espacios alternativos donde hablemos de la otra parte, de la esperanza. Entonces creo que una alternativa sería, por ejemplo, organizar un grupo en Zoom o en donde sea, de 5 sesiones, vamos a decirlo así, en la que invitemos a los hermanos a conversar, un conversatorio en el que nos vamos a centrar solamente en aspectos constructivos, positivos, y poner, digamos, 3, 4 lineamientos sobre los criterios que van a regir nuestra conversación. Yo creo que esto del mesón y el mesonero, pues también como pastor, Sergio, tú sabes que hay que tener muy a la mano los datos, los recursos de personas con las que uno cuenta, médicos, psicólogos, bueno, de todo, ¿verdad? De tal forma que cuando se requiera podamos llamar al mesonero o ir al mesón. En todo caso, recordar que no todo podemos hacerlo nosotros. A veces los pastores en México somos todólogos, a veces pues porque no hay presupuesto, por esto, por aquello, ¿verdad? Pero tenemos que aprender y a mí también me gusta esa relectura del texto ese, a cuidar de nosotros mismos, a cuidar de los demás sin dejar de cuidar de nosotros mismos. Creo que ese es el reto que tenemos y más en estos tiempos.
No cabe duda que ha sido una charla que despierta expectativas, entusiasmo desde la perspectiva pastoral, una lectura del texto desde la perspectiva pastoral sumamente interesante, ¿no? Y yo creo que nos podríamos pasar todo el día escuchando a Rubén, pero cada uno tiene sus diferentes ocupaciones. Vamos a cerrar aquí la conferencia, el momento de charla. Agradecemos a cada uno su presencia, esperamos que haya sido de bendición, como lo ha sido para mí y creo que para muchos también. Gracias, Rubén, gracias por haber estado con nosotros en este tiempo y gracias por tu apoyo y disposición. Agradecemos también a cada uno de los participantes el tiempo que le han dedicado. Vamos a concluir con una oración con buenos presbiterianos. Voy a pedir al pastor Oliverio, secretario del presbiterio de Chihuahua, que nos lleve a Dios con una oración y de esta manera concluimos. Te alabamos y bendecimos tu nombre, precioso Salvador, por darnos el gozo de estar en este momento reunidos para esta plática que fue, es y será de mucha bendición en el área pastoral. Gracias por tu siervo, quien apartó su tiempo y todos los que estamos aquí. Bendice su vida, su familia, su ministerio y también a todo el presbiterio de Chihuahua y a todos los que estamos aquí. Bendice a sus familias, guarda a todos, a sus congregaciones e iglesias en el cual estamos viviendo en estos tiempos. Con gratitud lo hacemos, quédate con nosotros, con cada uno, pero también pedimos que tu ángel acampe alrededor y que defienda a cada uno de nosotros. Te alabamos y bendecimos tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, gracias por participar a todos. Bendiciones. Gracias. Gracias. Gracias, doctor. Dios le bendiga. Gracias.